Guerra Cristera, enfrentamiento armado efectuado entre 1926 a 1929 entre la Iglesia Católica Mexicana y el gobierno de Plutarco Elías Calles. Guerra Cristera. La Guerra Cristera. La Guerra Cristera. Un gran saludo una vez más a todos los interesados. Muchísimas gracias por escucharme. La semana pasada habíamos tocado el inicio de la formación de la Iglesia Católica, especialmente en el país europeo. Gracias a la alianza que comenzó a forjar con ciertos líderes monárquicos del viejo continente, específicamente con Isabel la Católica y su reinado, conjuntado con su esposo Fernando II de Aragón, los cuales, tras la reconquista de la península ibérica de los musulmanes o de control musulmán, comenzaron a ejercer su reinado con el apoyo de la Iglesia Católica, lo que forjó una alianza inquebrantable, la cual comenzó a gobernar muchos aspectos y áreas de la vida social. Es muy importante ahondar en los antecedentes a la Guerra Cristera, que es el tema de este podcast, y analizar los antecedentes, en este caso como la institución religiosa se comenzó a formar con su alianza con instituciones políticas y sociales. Pero en este capítulo vamos a ahondar un poco más en el desarrollo de ciertas ideologías por algunos personajes que empezaron a quebrantar esa alianza entre la Iglesia y el poder político, y hablando exclusivamente en este episodio de Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Martín Lutero se convirtió en un fraile agostino y fue ordenado en 1507. 2 años después, en 1512, obtiene un doctorado en teología, otorgado por la Universidad de Wittenberg, ahí mismo en Alemania. Ya después de haber obtenido su doctorado y después de haber ingresado en la Iglesia Católica, en 1910, en un viaje a Roma, se comenzó a decepcionar al presenciar la corrupción que gobernaba al clérigo católico. Esta corrupción incluía el vender indulgencias a individuos vivos o a individuos los cuales contaban con familiares que habían padecido y que se creía que se encontraban en el purgatorio después de la muerte. El 31 de octubre de 1517, o sea, 10 años después, Martín Lutero publicaría lo que es conocido como los 95 tesis o tratados, en los cuales atacaba a la figura del Papa y la venta de indulgencias. El 31 de octubre de 1517 se cree que fue la fecha en que Lutero clavó su decreto en las puertas de la iglesia de Wittenberg, lo que oficiaría el nacimiento del protestantismo y el comienzo del movimiento reformista del siglo XVI. ¿Qué fue el movimiento reformista del siglo XVI? Bueno, a través de Martín Lutero, comenzó a cuestionar la creencia de esa época en referencia al camino de la salvación gloriosa. La Iglesia, como institución religiosa, profesaba la afirmación de que un individuo podría lograr la salvación a través de sus buenos actos y a través de la gracia divina de Dios. Por su parte, Lutero acertaba que la salvación humana era completamente determinada por la gracia divina de Dios y no por las decisiones individuales. Por las posturas que tomó Lutero en contra de la Iglesia, el Papa Leo X decidió efectuar la excomunión de Lutero, ordenándole también que se presentara ante un tribunal eclesiástico para formular sus posiciones, a lo cual Lutero se negó a asistir.
Aparte del Papa Leo X, el emperador Carlos V ordenó su persecución y lo declaró como herético. Martín Lutero fue forzado a huir de esas persecuciones e ingresó al castillo de Warburg, ahí en Alemania. El Papa Leo X había ordenado a Lutero que se recantara de sus ideas, a lo que Martín Lutero respondió textualmente: me niego a repudiar mis ideas, solo que se logre probar lo contrario a mis conceptos a través de las escrituras o el empleo de la lógica o la razón. Mi conciencia está ligada estrictamente a la palabra de Dios. El siguiente año, el 9 de noviembre de 1518, el mismo Papa Leo X, a través de la promulgación de una bula papal, ordenaba la condenación pública de Martín Lutero y este último, bajo presión papal, se comprometía a restringir sus apariciones públicas. A pesar de eso y de la voluntad de Lutero de restringir un poco sus declaraciones, se comenzó a generar más participantes, los cuales cuestionaban y abundaban otros tópicos y cuestiones ideológicas sociales, pero las cuales también, lo mismo que Lutero, incluían la autoridad de la Iglesia y del Papa en sí sobre la sociedad. Años después, en 1523, Lutero se refirió al matrimonio como una honorable orden de la creación y a la posición de la Iglesia en referencia al celibato sacerdotal como obra del demonio. Las ideas de Martín Lutero en general contribuyeron a moldear la cristiandad protestante del siglo XVI al insistir que la Biblia, la cual incluye solamente la palabra de Dios, como la primordial y única autoridad religiosa. Esta posición dictaminaba que la labor de los sacerdotes, incluyendo el Papa mismo, era secundario a la palabra de la Biblia, o sea, la palabra de Dios. Martín Lutero aseguraba que los individuos no necesitaban de una guía espiritual a través del episcopado para poder estar en gracia con Dios. Mientras siguieran la palabra de Dios a través de la Biblia, con eso era suficiente. Además, la definición de la gracia divina, conjuntada con la fe humana, Lutero las consideraba como las únicas avenidas para la salvación y consideraba la exposición de la Iglesia como una comunidad de los fieles, un sacerdocio de todos los creyentes, en lugar de una estructura jerárquica en la cual incluye una predominante división entre la autoridad del clero y la contribución del laico. En 1525, oficialmente el 13 de junio, Lutero contrae matrimonio con Catarina de Bora, la cual había fungido como monja en el monasterio agostino de la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Con ella logró procrear 6 hijos. Además, Lutero se empleó en traducir la Biblia en alemán, fomentando su distribución, la cual era exclusivamente de sacerdotes y miembros del clero, lo que generó que el idioma alemán se expandiera con la distribución de la Biblia a otras regiones europeas. Su abierta oposición en contra de los judíos propició que muchos atribuyeran su ideología al desarrollo del antisemitismo alemán años después. El movimiento reformista o la revolución reformista que experimentó la Iglesia Occidental en el siglo XVI es típicamente atribuida esencialmente a Martín Lutero y a John Calvin. Este movimiento fundó las bases del protestantismo, la cual llegó a convertirse en una de las 3 ramas del cristianismo, que incluye la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica conjuntamente. Después del periodo de Martín Lutero, vamos a incluir a otro personaje. En este caso es Enrique VIII de Inglaterra. Enrique VIII nació el 28 de junio de 1491 y murió en 1547, el 28 de enero.
Su reinado en Inglaterra se inició el 29 de abril de 1509 y se extendió hasta el día de su muerte en 1547. Enrique VIII tuvo 6 esposas durante todo su reinado. Existe una rima popular la cual enumera a esas 6 esposas de la siguiente manera: divorció, ejecutó y murió, divorció, ejecutó y sobrevivió. Su primer matrimonio, probablemente el más importante de todos, fue con Catarina de Aragón. Catarina de Aragón fue la mismísima hija de Isabel la Católica o reina Isabel I de Aragón y de Fernando II de Castilla, los reyes católicos. El matrimonio con Enrique VIII perduró desde el 11 de junio de 1509 hasta el 23 de mayo de 1533, cuando fue anulado por la Iglesia Protestante de Inglaterra. Y ahondaremos un poquito más acerca de eso. Uno de los conceptos de la monarquía en esas épocas era el de generar herederos. ¿Por qué era importante generar herederos? Porque el heredero engendraba el trono y el poder, preservándose ese poder en la familia. El matrimonio de Catalina con Enrique VIII no pudo producir un heredero. La primer primogénita fue una niña, la cual nombraron con el nombre de Mary o María. Como resultado de haber tenido una niña, el monarca Enrique VIII se desilusionó tras no poder crear a un heredero hijo a través de su casamiento con Catarina. En ese entonces la tradición monárquica no esperaba que una mujer heredara la corona iglesia y el monarca no planeaba el poder dejarle el trono a su primogénita. El rey comenzó a recibir influencias por un miembro del círculo del rey por nombre Anne Boleyn, la cual intentó disolver su matrimonio con Catalina. El monarca Enrique VIII contactó al Papa Clemente VII para pedirle al Papa que le anulara su matrimonio, lo que generó una desunión entre el monarca y la Iglesia Católica a la negación del Papa de anular el matrimonio de Enrique VIII con Catalina. Como resultado de la negación del Papa de anular su matrimonio con Catalina, Enrique VIII decidió por autoproclamarse el líder de la Iglesia inglesa, la cual él decidió crear. Tiempo después, en 1533, el matrimonio de Enrique VIII y Catalina fue finalmente abolido por el clérigo de la nueva iglesia, la cual obviamente lideraba el monarca inglés. Pero como resultado, Catalina se negó a aceptar la anulación de su matrimonio con Enrique VIII y continuó considerándose la esposa legal y la reina de Inglaterra, lo que le trajo mucha popularidad y muchos simpatizantes ahí mismo en Inglaterra. Como resultado, Enrique VIII negó los cargos de Catalina y solamente la consideró como una viuda con título de nobleza y como la princesa de Gales. A la muerte de Catalina el 7 de enero de 1536, Mary o María fue declarada como hija ilegítima y fue prohibida de heredar el trono de su padre, el monarca Enrique VIII. Esto fue como resultado de la anulación del matrimonio entre los monarcas por la iglesia protestante, la cual obviamente lideraba su padre. Poco después, Enrique VIII contrajo nupcias con Jane Seymour, que fue su tercera esposa, y procrearon un hijo, Eduardo VI, el cual era obviamente medio hermano de Mary. A la muerte de Enrique VIII en 1547, Eduardo VI heredaba su trono a la joven edad de 9 años. Eduardo VI, influenciado por los políticos e influyentes protestantes, intentó obviamente remover a Mary de la línea de sucesión. Eduardo VI cayó enfermo y intentó quitar a Mary de la línea de sucesión porque creía que ella podría restaurar la Iglesia Católica y abolir la Iglesia Protestante que había creado su padre, Enrique VIII.
Mary asciende al trono a la muerte de Eduardo VI, pero líderes políticos opositores decidieron instaurar a Lady Jane Grey, la cual era prima de Mary y Eduardo VI, como la legítima heredera del trono vacante que había dejado Eduardo VI después de su muerte en 1553. Mary decide conjuntar una fuerza militar para derrocar los esfuerzos de Jane por convertirse en la heredera monarca del trono vacante. En 1554, Mary asume el trono y comienza con la restauración de la Iglesia Católica en Inglaterra. Esto conllevó muchos años después, o por muchos años, a generar serios y violentos conflictos entre católicos y protestantes. Después de la muerte de Mary I en 1558, Isabel I, la joven media hermana de Mary I, la cual era hija de Enrique VIII y Anne Boleyn, la segunda esposa, asumió el trono y comenzó con el restablecimiento de la Iglesia protestante en Inglaterra. Tras la muerte de Isabel I, el hijo de Mary, la reina de los escoceses, por nombre Jaime I, ascendió al trono de Inglaterra. Pero en lugar de revertir las normas, Jaime I incrementó las penas legales, las cuales incluían el castigar a individuos que no asistieran a los servicios protestantes, e inició la persecución y ejecución de sacerdotes católicos. Como respuesta, católicos intentaron asesinar al líder del Parlamento y al rey Jaime I como resultado de la negación del monarca de restaurar la religión católica en Inglaterra. Los conspiradores, los cuales se mantenían frustrados por la falta de respuesta y cambios por parte del monarca Jaime I, así como los esfuerzos de la Iglesia Católica por restaurar la Iglesia en Inglaterra, decidieron orquestar una medida drástica para poder matar al monarca y a los líderes importantes del Parlamento británico durante una sesión del Parlamento. El plan de ellos obviamente era de instalar a la princesa Isabel, la cual era hija de Jaime I, como la nueva reina de Inglaterra, y para poder lograrlo y para poder asesinar al monarca y a los líderes principales del Parlamento, decidieron por detonar 36 barriles de pólvora y colocarlos en el sótano del Parlamento, precisamente por debajo de la Cámara de Senadores, durante la sesión del Parlamento del 5 de noviembre de 1605. Lamentablemente para los conspiradores, su plan fue descubierto antes de ser efectuado, como resultado de una carta anónima enviada al barón Monteagle, en la cual se alertaba de no asistir a la sesión de ese día. Aun cuando el barón era católico, decidió alertar a las autoridades y en las tempranas horas del 5 de noviembre, un personaje por el nombre de Guy Fawkes fue aprehendido por las autoridades justamente cuando estaba a punto de encender la mecha. Con el complot descubierto y al ser aprehendido, Fawkes fue torturado y fue obligado a relevar los nombres de los demás conspiradores, los cuales, tras ser arrestados, fueron o asesinados o condenados a la horca en enero de 1606. Como resultado de esta conspiración y este levantamiento por parte de los católicos, el gobierno decidió instaurar legislación más estricta, obviamente directamente dirigida a los católicos, de lo que incluía el negarles el voto o de poder ejercer ley en el país. El Parlamento británico instauró el 5 de noviembre como un día festivo, irónicamente con la intención de festejar la supervivencia del monarca al atentado, y se le comenzó a reconocer como la Noche de las Hogueras. Este festival usualmente concluye con el ardimiento de una efigie representativa de Guy Fawkes. El evento se convirtió en una poderosa arma de propaganda protestante en contra de la religión católica o los católicos. Este evento ha perdurado por muchos siglos después y la celebración continúa hasta la fecha cada 5 de noviembre. En el próximo episodio hablaremos un poquito de esta influencia de Enrique VIII y la generación de la Iglesia protestante en Inglaterra. Ampliaremos un poquito
nuestro relato y cubriremos el arribo de los colonos ingleses a la región este de los Estados Unidos y cómo su arribo y su deseo de forjar una colonia en esta parte del mundo independiente de una monarquía o del poder de una iglesia, cómo empezaron a desarrollarse diferentes ideologías, doctrinas que en un futuro influenciarían mucho al país mexicano. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.